Es uno de los primeros titulares y van a llegar más. A Meta, 41 estados le está reclamando por la falta de transparencia, por las prácticas de monopolio y competencia desleal, porque no dice qué hace con los datos, está recogiendo datos de menores de edad, está recogiendo información sobre tu conducta, la mía, la de todos los menores, y empieza a ser esto ya un problema. Hablamos de inteligencia artificial. ¿Cómo se entrena inteligencia artificial? Pues con toda esta información. ¿Y qué pasa? La sancionamos. Meta lleva ya 4 sanciones en lo que va de año en la Unión Europea. Muchísimo dinero. Eso es calderilla. ¿Sabes qué pienso yo? Que es la tasa que hay que pagar por tener el mejor algoritmo, el mejor entrenado, el que tenga más conocimiento sobre la sociedad, para luego, a través de ahí, empezar a vender servicios, empezar a crear nuevas redes sociales, meternos en un metaverso, etcétera, etcétera, etcétera. Multas, las que quieras, están pagando por la investigación de lo que serán los servicios del futuro. Y esto es lo que vamos a hablar, los riesgos que tiene la inteligencia artificial, lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que luego va a venir en la Unión Europea. Esto es lo que vamos a hablar en este vídeo, donde además verás una entrevista que me hacen en un programa de televisión en España. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ya en Estados Unidos, donde todo se permite, se están poniendo tan serios con Meta? Con todo lo que tiene que ver con los algoritmos, las redes sociales y sobre todo la salud mental. ¿Por qué se está poniendo tanto en el foco la protección de los menores de edad, los menores de 13 años? Recordemos, en Estados Unidos a partir de 13 años un menor puede tener un perfil en una red social. Y en la Unión Europea es a partir de 16 años. Ahora, hay países de la Unión Europea que pueden decidir que sea a partir de 14 años. Por ejemplo, en España, a partir de 14 años, un menor de edad puede tener un perfil en las redes sociales. Evidentemente, si tiene la autorización de un padre, si un padre es quien le ayuda a abrir el perfil, pues un menor de edad con cualquier edad podría llegar a tener un perfil de redes sociales. Evidentemente, la red social tiene la obligación de que si es menor de 14, cerrar la cuenta. Pero estoy seguro de que ahora mismo estás pensando, oye, pues yo conozco a alguien que con menos de 14 años tiene TikTok, una cuenta de Instagram, Facebook, Twitter, cualquier otra red social. Efectivamente, ese es el peligro. Y por eso se está reclamando ahora mismo en Estados Unidos. El principal problema, ¿qué hace Meta con todos los datos que está recopilando de menores de edad? Porque recordemos, hay diferentes estrategias o leyes por las cuales se le está reclamando. Por un lado, las prácticas de monopolio y competencia desleal, es decir, respecto a los usuarios. No están siendo claras, pero ya es que esto no es solamente Meta, también le pasa también a la red social de Elon Musk, a Twitter. Y es que Amazon igual, es decir, las tecnológicas no son transparentes a la hora de decir cómo utilizan los datos que recopilan, no solamente los usuarios, sino del uso de la conducta, de toda la información que se almacena en sus redes sociales. Y evidentemente, ¿por qué no lo comparten? Porque si esa información es pública, permite que la propia competencia la utilice en su favor para competirles como red social. Entonces estamos ahí siempre en ese conflicto que ha habido y que va a seguir habiendo hasta que las propias normativas, los propios países, la Unión Europea, en Estados Unidos también se regule, de tal manera que las plataformas, las empresas, estos grandes gigantes tecnológicos, tengan que facilitar la información. Lleguemos a unos estándares en los cuales tengan que informar sobre el uso que hacen los algoritmos, cómo funcionan los algoritmos, cómo se entrenan estos algoritmos y estas inteligencias artificiales. ¿Te suena OpenAI? ¿Te suena todas las demandas sobre derecho de autor, conflictos que hay contra ChatGPT? Estamos en el mismo problema. Hoy el titular es demandas de 41 estados contra Meta, mañana será otro titular y así constantemente. En la Unión Europea, Meta en lo que va de 2023 lleva ya 4 sanciones en temas de protección de datos, de privacidad. En la Unión Europea, ¿cómo te persigue el gobierno a estas empresas que no están respetando los usos, la protección de los datos personales? Pues a través del Reglamento General de Protección de Datos, que te dice que tienes que confirmar, tienes que informar, tienes que permitir que un usuario decida qué datos se recopilan y cuáles no. Y por supuesto, luego tienes que asegurar la transferencia de datos de la Unión Europea a Estados Unidos. Pero es que esto es un problema desde siempre. Repito, Google a partir de finales de 2023 va a dejar de utilizar las cookies. ¿Por qué? Porque realmente los algoritmos ya no necesitan que tú, que yo les demos toda la información. Ellos ya se sirven de nuestro comportamiento, de la información que comunicamos. Cuando tú hablas por WhatsApp, todas esas conversaciones quedan almacenadas. Si queda una copia de seguridad, ¿qué te crees? ¿Que los algoritmos a día de hoy ya no saben leer? Ahora mismo en YouTube pone subtítulos automáticos. ¿Cómo se puede poner un subtítulo automático si es que no estás entendiendo el texto, el diálogo y lo que está sucediendo en un vídeo? ¿Lo ves? Cuando te pongo estos ejemplos te das cuenta de lo que la tecnología hoy ya es capaz de hacer.
Y por eso los gobiernos siempre llegan tarde a legislar. Se llega tarde a explicar cómo tiene que entrenarse una inteligencia artificial y qué estándares debería cumplir, porque según lo que haga o cómo se la entrene o qué datos le demos o qué conductas le permitimos recopilar de los usuarios, esto puede ser prácticas de monopolio, prácticas de competencia desleal o prácticas abusivas respecto a los consumidores y a los usuarios, que son las personas que están dando toda esa información. Y por supuesto pueden ser prácticas luego de competencia desleal hacia las demás empresas, porque imaginémonos, Meta recopila información de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de Threads. Recuerda, esa red social que desde verano de 2023 está en Estados Unidos y que todavía no ha aterrizado en la Unión Europea, y que cuidado, porque a lo mejor ni lo llegue a hacer. ¿Hasta qué? Hasta que se adapte a todo lo que tiene que ver con la normativa, la privacidad. Las empresas quieren competir entre ellas y para hacerlo tienen que hacerlo con más información que sus competidores. ¿Cuál es la información? La información que tú y que yo proveemos. Es decir, si una red social, como ya hemos visto en reportajes, por ejemplo, si tienes Netflix, te recomiendo que veas el reportaje, el documental El dilema de las redes sociales. Es un reportaje en el cual se entrevista a trabajadores de estas redes sociales sobre cómo funcionan los algoritmos, cómo un algoritmo puede afectarnos a nivel personal, en la salud mental, a todo lo que tenga que ver con una persona. Es decir, cómo un algoritmo puede afectar a tu corriente o a tu forma de pensar en cuanto a política, en cuanto a temas sociales, en cuanto a tu economía o cómo te relacionas con las personas. Es decir, si una red social no para de enseñarte, por ejemplo, gente que tú consideras que es un estereotipo de lo que es la persona perfecta, pues a lo mejor si es totalmente distinto a la forma o la apariencia que tú tienes, pues pensarás que tú eres una persona que no entra en el patrón o que no está dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque para ti lo normal es lo que siempre ves, ¿vale? Es un ejemplo. O en política, si tú eres de izquierdas, te enseñará mucha información relacionada con la izquierda, o al revés, con la derecha, que eres una persona que está muy a favor de la protección de los animales, pues solamente en tu red social aparecen animales y aparece gente relacionada con la protección, la defensa de los derechos, etcétera, etcétera. Fíjate, pero es que esta información, el funcionamiento de los algoritmos, hasta dónde llegan, qué información recopilan, cuál no, cuándo deciden actuar de forma ética, cuándo no, esto no se comparte y no se compartirá hasta que las leyes lo exijan. Hasta el día de hoy, ¿qué se hace? Oye, explícame, es decir, hasta el día de hoy nos vamos a los tribunales y le pedimos explicaciones a las redes sociales y a las plataformas. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que al final tenemos discursos que son publicidad para Mark Zuckerberg, para el señor Jeff Bezos, para el señor Elon Musk, para el señor Bill Gates, etc. Son discursos que al final lo que hacen es plantear cuál es el dilema, ¿vale? Cuál es la posición de la empresa, pero evidentemente no tenemos ninguna ley que las fuerce. ¿Y qué te dicen ellos? Oye, si no me dejas trabajar con mi algoritmo, pues hago lo que hace Meta, pues no tengo threads para los usuarios en la Unión Europea, que no me dejas. ¿Qué te dice TikTok? Si me vas a cambiar el uso del algoritmo, me vas a bloquear, pues en algunos países pues no tengo mi red social. Y al final, ¿qué pasa? Que provocan o intentan que sea la presión social, que la propia población pida que se usen esas redes sociales, porque vamos a ver, si tú estás en un país en el que no tienes ninguna red social, vas a decir, oye, ¿qué pasa? Que somos China, que aquí no se puede tener ninguna red social. Pero claro, al final los políticos tienen que defenderlos, bueno, deberían, pero los gobiernos, vamos a entender, o la ley tiene que defender los derechos de los consumidores. Pero es que también el consumidor no sabe ni qué quiere que pase con sus derechos, ni con sus datos, ni sabe nada. O sea, ahora se pone de moda que todo el mundo se tiene que hacer fotos del anuario con inteligencia artificial, es decir, subes tu cara, tu foto, le cedes tus datos personales, que es tu cara, lo más importante, a una aplicación que sabemos que puede tener sede en Rusia o en cualquier otro país, que no respeta los datos personales, pero como tú quieres obtener esas fotitos, pues vamos a llamar así, esas fotitos con tu anuario, y te ves muy bonito, muy bonita, pues le cedes todos los datos. Entonces, al final es como un dilema un poco de para tontos. Es decir, por un lado se está protegiendo muchísimo, se les está presionando, y luego, por otro lado, vemos que los usuarios, que muchas veces, fruto de la desinformación o de la ignorancia sobre el funcionamiento de estas plataformas y de estas aplicaciones, ceden sus datos ya no solo a una empresa que esté en la Unión Europea o que esté respetando leyes de la Unión Europea, sino que la ceden a empresas de otros países que a saber qué hacen con los datos, o que incluso te informan de que esos datos los van a ceder y los van a compartir con millones de empresas. Este es el problema. Pero gracias a estos titulares, a estas noticias, que Meta esté siendo el foco a nivel judicial en Estados Unidos, y ya sabemos que tarde o temprano será reflejo en la Unión Europea y otros países, es importante que estos titulares están llamando la atención a la prensa, a los programas de televisión, al público en sí, y gracias a eso conseguimos la difusión, conseguimos que la gente pues sea consciente de qué riesgos, qué problemas hay sobre la inteligencia artificial. En otro vídeo y en otros momentos te he hablado sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la sociedad, para las personas,
qué se está viniendo, qué va a suceder en los siguientes años y sobre todo cómo están actuando las empresas y también cuando hablamos con las empresas qué riesgos, qué dudas, qué inseguridades, qué necesidades tienen ellos cuando dicen oye yo quiero poner un servicio que utiliza inteligencia artificial en el mercado pero tengo una inseguridad jurídica muy grande porque las leyes todavía no son claras sobre qué es lo que se permite, qué es lo que se prohibirá, qué es lo que se protegerá y sobre todo el usuario qué papel tendrá, ¿vale? Porque hasta ahora las plataformas, Google, YouTube, Amazon, Meta, te dice, oye, mis políticas son estas, si las haces, si quieres usar la aplicación, si quieres usar la red social, acepta las políticas y lo que subas lo estás difundiendo, me lo estás compartiendo. Es decir, yo a YouTube le cedo este conocimiento, le cedo este vídeo y sé que lo puede difundir en diferentes países. Entonces, hacemos cesiones de información, cesiones de propiedad intelectual, etc. ¿Por qué? Porque aceptamos el uso de la plataforma. Y siempre dice la plataforma, oye, si no estás de acuerdo, pues no lo uses. Pero bueno, ya sabemos lo mismo que pasa con las políticas de cookies, que cada vez que entramos en una página web nos sale el aviso de si aceptamos o no las cookies y si le decimos que no, no nos echa de la página web, nos deja seguir navegando. Quiere decir que no está correctamente aplicada la normativa. Entonces, en este vídeo, ¿cuál es la conclusión que quiero que te quedes? Que sepas cuáles son los riesgos, que sepas que esos riesgos llevan mucho tiempo ahí, que van a seguir estando y que solamente estamos intentando regular, ver cómo podemos luchar con esto y que a la vez la sociedad pueda seguir beneficiándose de la tecnología, porque seamos realistas, los avances tecnológicos nos ayudan a todos, pero deben utilizarse de forma ética y moral, en favor de la sociedad, no en favor de unos pocos. Y este es uno de los principales riesgos que también te comentaba, que es la concentración de poder. ¿Qué va a suceder cuando las grandes plataformas, las grandes empresas, unas pocas tengan tantísima información sobre ti y sobre mí? ¿Cómo la van a utilizar? ¿La van a utilizar para bombardearnos sobre servicios, productos o incluso la van a utilizar para convencernos de ideas que tú y yo no queremos compartir? Es decir, pueden llegar a cambiarme totalmente la mentalidad por tal de bombardearme con noticias negativas, por ejemplo, sobre un partido político que yo ni conozco y que, aunque no lo conozca, llega a pensar es que esa gente me cae mal de tantas cosas que me han bombardeado. Fíjate, es algo muy sencillo. O que puedan hacerme pensar que en un país, que en una nación, que hay una sociedad, que gente que pertenezca a cierta nacionalidad, a cierto país, no es alguien que pueda ser compatible con mis valores solamente por la información que me difunden. Esto es muy importante, la transparencia, la desinformación, la manipulación que hay en redes sociales. Este es el principal conflicto, el principal riesgo, la principal preocupación que hay cuando vemos titulares como este, sobre demandas hacia Meta, sobre demandas hacia estas empresas. Y bueno, quiero que veas sobre esto en un programa de televisión en el cual me han entrevistado, me han permitido participar y dar un poco ese punto de vista sobre qué tiene que ver este tipo de titulares con los problemas, los conflictos que en los próximos meses y en los próximos años vamos a vivir y sobre todo se van a intensificar más en la Unión Europea cuando la legislación avance. ¿Por qué? Porque después de la legislación viene la interpretación judicial. Así que vamos a ver el enfoque que ha tenido en televisión. Nada menos que 41 estados y el Distrito de Columbia han interpuesto una demanda a Meta. Le acusan de usar tácticas de manipulación en Instagram y también en Facebook, unos métodos que tratan de generar adicción en aquellos menores de edad que las utilizan. Los mismos que no pueden despegarse de una pantalla, esa que les causa graves daños mentales como ansiedad y depresión. La Fiscalía asegura que la empresa de Zuckerberg, por cierto padre de varios hijos, viola la ley que protege a los menores para su multimillonario beneficio personal. Una demanda colectiva a la altura de otras denuncias contra empresas farmacéuticas o tabacaleras. Un paso para proteger la salud mental de los menores en tiempos de Internet. Permitidme que tenemos a Pablo Maza, abogado especialista en propiedad intelectual, que amablemente entra hoy en nuestro programa en directo. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo... Gracias por tenerme. Nada, gracias a ti. Entiendo que has estado escuchando algunas valoraciones sobre esta sorprendente noticia, al menos para nosotros, este golpe en los tribunales para Meta. Algunos apuntan de nuestros contertulios que también debería de hacerse contra TikTok, por supuesto, pero no deja de haber aquí y subyacer lo más importante, que es ese daño a la salud mental de nuestros menores. Y lo más importante de todo es que la sociedad se está dando cuenta, ¿no?, de que esto es una realidad después de muchos años. Sí, la verdad que, bueno, viene un problema. Lo siguiente seguramente será la red social de Elon Musk, Twitter. Tenemos problemas porque realmente cada vez los datos personales pues están más expuestos. Es el nuevo negocio y ahora ya están entrando en juego lo que son las inteligencias artificiales. Es decir, hablamos de Meta porque a día de hoy los datos, ¿para qué se están utilizando? Pues para entrenar todos los algoritmos.
Al final la red social compite con todas las demás redes sociales para captar la atención, porque cuanto más tiempo pasa el usuario, pues más probabilidades de luego poder ofrecerle toda la publicidad. Partimos de eso. Entonces, empezamos por Estados Unidos y lo siguiente va a ser la Unión Europea. La Unión Europea ya están trabajando en las propuestas de regulaciones legales sobre la inteligencia artificial. Y es que cuando me quitas los datos, si hasta ahora me dejabas tener cookies, saber todo sobre lo que tú hacías con un dispositivo, ahora lo que necesito es, si no tengo estos datos, saber cómo te comportas cuando estás con mi aplicación. Entonces, las inteligencias artificiales se están entrenando con todo esto de las conductas. Entonces, y he visto que comentabais, me interrumpí si consideráis que... Ellos lo hacen, ellos lo hacen. Vale. Si te quieren preguntar algo, un dato, lo van a hacer. Quiero dejar un dato que, por ejemplo, en la Unión Europea ya empieza a ser peligroso. En 2022 se condena en Reino Unido a Meta, precisamente a Instagram y luego también a Pinterest, por un suicidio de una menor de 14 años. Os pongo rápidamente en contexto. Lo que sucedió es que una menor tenía indicios suicidas y lo que estaba haciendo en la red social era darle like y guardar publicaciones que incitaban al suicidio. Este es el principal problema. Los padres, como evidentemente son de otra generación, no se enteran de qué es lo que se le sugiere en la red social a su hijo, qué tendencias, qué gustos, si esto es moralmente, éticamente permitido. Entonces, sucedió y se consiguió demostrar y se condenó a la red social por a una persona que tenía un momento de salud mental muy delicado, indicios al suicidio, de repente, ¿qué hacía el algoritmo? Te recomiendo el contenido que a ti te gusta, el que a ti tú quieres ver. Tú entras aquí a ver cosas negativas, pues te enseño cosas negativas. Y se la condenó. Este es el principal problema. ¿Qué pasa? ¿Y por qué he mencionado la inteligencia artificial? Porque empresas como OpenAI, todo el mundo habla de ChatGPT, todo el mundo ahora que si podemos crear imágenes con inteligencia artificial, genial. El problema es que no hay transparencia y es lo que ahora se está persiguiendo en Estados Unidos. Las empresas, las tecnológicas, evidentemente compiten entre ellas. Sí. Entonces, no son transparentes a la hora de decir cómo recogen los datos, cómo los tratan y, por supuesto, grandes potencias como Meta, que tienen varias redes sociales, cómo utilizan los datos que consiguen Instagram, cómo los utilizan Facebook, cómo los utilizan en WhatsApp. ¿Por qué? Porque está compitiendo contra esta información para que al final el algoritmo, la inteligencia artificial, sepa reconocer nuestras tendencias de uso y, por supuesto, sepa anticiparse a lo que vamos a querer. Es decir, claro. Facebook Pero Pablo, se ha visto... esto lo hace la inteligencia artificial, estos son algoritmos, no lo hacen personas, porque hay una noticia también relacionada con todo esto y son los moderadores de estas grandes redes sociales que parece que lo hacen de forma personal, que se pasan muchas horas diciendo tú aquí, tú allí, este vídeo le damos de paso, el otro no. ¿Quién lo hace? ¿Un algoritmo o un...? Lo hace un algoritmo. Yo puedo confirmaros, y ya desde mi experiencia profesional como abogado en los tribunales y demás, los algoritmos están controlados por algoritmos, es decir, son instrucciones. Esto es un software al cual se dan unas instrucciones, evidentemente podemos capar, podemos bloquear, me explico, restringir, limitar ciertas palabras, igual que cuando bloqueamos, cuando ciertas palabras aparezcan bloqueadas, se puede bloquear ciertos contenidos, pero evidentemente cuando hablamos de algo tan subjetivo como es, si a ti te parece un contenido negativo o positivo y a mí no me lo parece, ahí es donde una máquina, una inteligencia que es artificial, no puede dar la misma respuesta que una persona. Y os aseguro que tanto Google, como Amazon, como Twitter, como Meta, en todas sus plataformas, cuando aplican inteligencia artificial, difícilmente ese contenido está siendo revisado por una persona. O sea, es inviable que una persona pueda revisar todo el contenido que se crea. ¿Se va a poder hacer algo? ¿Se va a poder meter mano a esa impunidad que hay hoy en día? Es uno de los objetivos y ahora, sobre todo con la inteligencia artificial, lo rápido que se ha expandido su uso, se está trabajando en ello. Sí se puede llegar a controlar, sí se crean estándares en los cuales toda empresa que quiera trabajar con ciertos algoritmos o cierta inteligencia que tenga ciertos niveles de complejidad, tiene que seguir unos estándares que permita a administraciones públicas o a los gobiernos controlar que están siguiendo esos estándares, que es precisamente lo que ahora se está persiguiendo en Estados Unidos. Meta no explica cómo funciona su algoritmo, porque evidentemente la competencia lo quiere saber, no explica cómo usa los datos ni qué datos utiliza, pero si realmente llegamos a un punto en el que tiene que haber una transparencia, una empresa, igual que tiene que tener sus licencias, tiene que explicar cómo entrena un algoritmo, cómo lo configura, qué datos le permite recopilar y qué datos utiliza, ¿vale? Si esto se llega a generar, estaríamos entrando en unos estándares y va a ser así. Tarde o temprano la Unión Europea esperemos, Pablo, se nos ha terminado el tiempo. tiempo. Lo vamos a tener. Lo que de verdad me preocupa es el poco conocimiento que tienen las personas. Las personas, ¿sabes de qué se están preocupando? De si una red social es más adictiva o no. De si ahora mismo está de moda la red social o está de moda hacer un baile o un challenge o tal. ¿Sabes lo que a mí me preocupa?
que no tenemos ni idea de cómo se utilizan nuestros datos, de qué efecto tiene, de la conducta, de si una red social ya sabe de ti más que tú mismo. Eso es lo que me está preocupando y sobre todo que las empresas que se están asesorando bien, las empresas que ya empiezan a trabajar con profesionales que entienden los algoritmos, que entienden cómo funciona la inteligencia artificial, la propiedad intelectual, etcétera, están yendo muchos pasos por delante. Eso es lo que a mí me preocupa. Y nada más, espero que te haya resultado interesante. Si quieres aprender más sobre propiedad intelectual, sobre inteligencia artificial, qué pasa con la tecnología, te invito a que compartas este vídeo en primer lugar para que me ayudes a llegar a más gente y segundo, que te suscribas al canal porque voy a seguir subiendo mucho más contenido y seguramente voy a participar en más sitios que podré compartir aquí y comentar, ampliar la información como he hecho ahora. Lo dicho, espero que te haya resultado interesante. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y en tecnología y espero seguir ayudándote.